En los actuales momentos, ¿de qué manera nosotros estamos rechazando a Dios por imitar al mundo? ¿Cuánta gente resentida hablando en contra de la iglesia? Pero Jesús dice, el que quiere ser primero en el reino de los cielos, tiene que ser el servidor de todos. A nosotros se nos ha visto en Apocalipsis, nosotros somos los restauradores de verdades. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección número 4 para el 26 de abril de este año 2025. Y el título de la lección es Las Naciones, en su primera parte, porque está dividido en dos. Y el texto para memorizar, que lo encontramos en Daniel capítulo 7 y versículo 14, dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias porque nos permites estudiar y escudriñar tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe hacia el conocimiento, el entendimiento y a sacar las mejores lecciones que tú tienes para tu pueblo. Bendice a cada hermano que está viendo este estudio, que bendigas a su familia y que te quedes con cada uno de nosotros y perdones nuestros pecados. Te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, suscribirse al canal no cuesta nada. Suscríbanse. Con esto pues hacemos de que el video pueda ser visto por muchas más personas, aparte de las que ustedes comparten. Denle me gusta, suscríbanse al canal y compartan con aquellas personas que son sus contactos, con hermanos de iglesia. El saludo de esta semana no nos dice el lugar desde donde nos ve, pero es para el hermano Alejandro Cárdenas. Hermano Alejandro, le mandamos un fuerte abrazo, que Dios le bendiga abundantemente y que siga siendo parte de este canal a través de sus visualizaciones y compartiendo también con las personas que usted aprecia. Un abrazo, hermano Cárdenas. La lección de esta semana nos muestra algo que yo siempre menciono en todas las lecciones y también en los videos que son temas aparte. El diseño que tiene este mundo no es el que originalmente Dios le dio. Podríamos decir que el diseño de este mundo es desde el Génesis y el que se muestra en parte de Apocalipsis. Todo lo que sucede en el resto está implantada el diseño de Satanás. Recordemos que a partir de lo que entra el pecado, Satanás saca la bandera de Dios de este planeta, hablando metafóricamente, y pone su bandera, pone su diseño. Tal es así que en una de las tentaciones, Satanás le dice a Jesús, o le ofrece, le muestra primeramente los reinos de este mundo, lo de mayor valor, según el valor material, para que postrado le adorase. Y le dice, a mí me ha sido entregado. Eso ya hemos visto, nadie le entregó nada, él se lo robó. A través de engaño, engañando a Adán y Eva, que todos sabemos cómo fue. Pero la lección de esta semana nos abre el camino desde cuándo y cómo se profundiza la separación entre el pueblo de Dios y el que no es el pueblo de Dios, el que está sometido al enemigo. Empezamos con la primera parte, que es Nimrod y Nínive. ¿Por qué tenemos que hablar de Nimrod? Las Sagradas Escrituras hablan acerca de los descendientes de Noé. En el libro de Génesis, capítulo 10, desde el versículo 1, está hablando acerca de los descendientes de Noé. Yo quiero centrarme en los versículos 6. Los hijos de Can, Cus, Israín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama y Septeca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod
quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acat y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. En estos cuantos versículos nos muestra quién es Nimrod. Nimrod es un bisnieto de Noé, es nieto de Cam. Recordemos que Cam recibió una maldición de Noé. ¿Cómo se dio esto? Todos conocemos la historia. Noé se embriagó tanto que no supo de sí, se pone en su tienda desnudo y va Cam, lo ve desnudo y viene a burlarse pues ante sus hermanos, riéndose de su padre, de la desnudez de su padre. Y para aquellos que dicen que la ley vino con Moisés, es verdad que en la ley decía que no había que ver la desnudez de su padre, en parte de la ley conocida como ley de Moisés. Pero sin embargo, esto fue mucho antes y eso hizo de que Noé profiriera una maldición contra él. Y ahí se cumple y todos los cananeos descienden de Cam. Y este Nimrod edifica ciudades. Y la Biblia dice que empezó su reino. Eso quiere decir que fue el primer rey. No era el propósito de Dios el reinado de nadie, porque el único rey del universo es Dios. Mas, sin embargo, este Nimrod fue alguien que fue en contra de lo que Dios había establecido. Dios dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso quería decir de que, aparte de multiplicarse, se iban a propagar por todo el planeta. No era el propósito de Dios que existieran las ciudades grandes, las aglomeraciones, y eso lo confirma Ellen White en sus escritos. El propósito de Dios era de que el ser humano fuera agricultor, que viviera de los productos agrícolas y que no viva en hacinamiento como se vive en las ciudades actualmente. Pero la idea del hacinamiento fue de Nimrod. Obviamente, detrás de Nimrod estaba Satanás. Y se cree que es el primer rey que existe, el que inventa el reinado. ¿Con qué propósito hace Satanás esto? Si nos damos cuenta que en la muerte de Jesús, la muchedumbre eufórica gritó, crucifícale, crucifícale. Siempre que hay un acontecimiento, la muchedumbre por euforia termina muchas veces hasta matando a quien no debería, solamente por euforia. Y eso es lo que quiere Satanás. De hecho, en la persecución pues se verá. Y a través de las persecuciones se ha visto también en la Edad Media, en el Coliseo romano, cómo se mataba a los cristianos. Satanás, a través de Nimrod, contradiciendo una orden de parte de Dios, empieza a formar ciudades. Y donde quiera que va, forma una ciudad y otra ciudad y otra ciudad. Y eso se convierte ahora en su reino. Y en la siguiente parte tenemos un personaje totalmente antagónico, totalmente opuesto, que es el llamado de Abraham. En la lección de esta semana quizás no vamos a ver muchos textos porque son historias conocidas, pero sí quiero centrarme en las lecciones que tiene cada uno de ellos y cómo se va contraponiendo. La Biblia habla de las hijas de Dios y los hijos de los hombres, ¿se acuerdan? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Está hablando precisamente de aquellas personas que le sirven a Dios y aquellas que no le sirven. En el caso de Abraham, y muy a lo contrario de Nimrod, Abraham era un hombre piadoso. Y Dios ve en Abraham la persona a través de la cual pueda manifestar su carácter, su amor y dar a conocer al Dios verdadero. Así como Nimrod
quería hacer su propia voluntad, Dios vio en Abraham a alguien que podía hacer la voluntad de Dios y lo llama. Y tiene un llamado a abandonar a su tierra, a abandonar su parentela. Y aquí hay varias lecciones. La primera, de que muchas veces para nosotros rendir un verdadero servicio a Dios, tenemos que alejarnos de personas, de cosas, de posesiones. Y la fe de Abraham se muestra en el momento cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. No le describe la tierra, no le dice dónde es, solamente le dice, yo te daré una tierra. Y saben, Abraham nunca recibió la tierra, simplemente recibió la promesa, porque donde quiera que estuvo fue extranjero. Pero hay algo interesante, y por eso dije, está la parte opuesta de Nimrod. Nimrod, donde quiera que iba fundando ciudades, fundando aglomeración de gente. Abraham, donde quiera que iba dejando un altar de adoración a Dios. Esa fue la gran diferencia entre Abraham y Nimrod. Diríamos que en el Antiguo Testamento, Abraham fue el apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Pablo fue el que donde quiera que iba fundaba iglesia, y en el sentido similar, Abraham donde quiera que iba dejaba un altar de manera que la gente pudiera adorar allí. Esa era la forma de adoración en esos tiempos, y en el Nuevo Testamento pues ya era a través de la iglesia. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué es lo que dejamos a nuestro paso? Buscamos la fama, buscamos las riquezas, la gloria terrenal como fue Nimrod, o donde quiera que vamos, la gente se da cuenta que somos creyentes en Dios, que adoramos al Dios verdadero, porque nos ven adorando tal como hizo Abraham. Y así como tuvo que dejar a su tierra, a su parentela, ¿cuánto estamos dispuestos a dejar nosotros por Dios? Y esto nos lleva a la siguiente parte. La parte, podríamos decir, de la rebelión, y que el folleto lo titula Recibió lo que pidió. ¿A qué se está refiriendo? Vivían en los tiempos de los jueces. Samuel, aparte de profeta, era juez, era el líder. Los planes de Dios nunca fueron de que su pueblo tuviera rey. Ya hemos visto cómo se fundaron los reinos a través de Nimrod. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, vio que las demás naciones tenían rey y ellos pidieron un rey para sí. ¿Qué significaba eso de pedir un rey? El rey que tenían era Jehová de los ejércitos, era el Dios de los cielos. En el momento que ellos pidieron rey, estaban desechando a Dios como rey, porque querían un rey terrenal, igual que las demás naciones. ¿Qué fue lo que los llevó a pedir un rey? Se dieron cuenta que Samuel ya era un hombre mayor, un hombre a punto de morir, que sus hijos no habían heredado la consagración, porque esto no se hereda, esto es personal, la consagración y la dedicación a Dios que tuvo Samuel. Y le dijeron, pues tú ya eres avanzado en edad, ya estás pronto para morir y tus hijos no andan en los buenos caminos. Así que queremos nosotros un rey como las demás naciones. ¿Quién va a ir delante de nosotros? Aquí hay varias lecciones. La primera, cuando el liderazgo falla, cuando el liderazgo de la iglesia falla, la iglesia tiene pretextos para irse en contra de lo que Dios ha establecido. Y valga la reflexión, ¿qué clase de liderazgo nosotros estamos ejerciendo en nuestras iglesias? ¿Estamos acercando al pueblo hacia Dios o estamos haciendo que hagan peticiones las cuales Dios no aprueba? Samuel se entristece porque sabe lo que eran las consecuencias, pero Dios le dice, escúchalo, simplemente adviérteles lo que va a pasar. Y Samuel, tal como Dios le dice, les advierte acerca de la situación que iban a vivir. Pero ellos dijeron, no importa, queremos rey. Se estaban apartando o estaban rechazando al Dios verdadero solamente por parecerse a las naciones vecinas que tenían rey.
Si nosotros tomamos esto como ejemplo, y ya vimos que el reinado surge de alguien que va en contra de Dios. En los actuales momentos, ¿de qué manera nosotros estamos rechazando a Dios por imitar al mundo? Saben que a mí me da mucha tristeza que en los actuales momentos hay corrientes dentro de la iglesia que quieren, por atraer personas, dejar a un lado la santidad de Dios e introducir costumbres mundanas con tal de atraer personas. ¿A quién estamos rechazando? Estamos rechazando a Dios en la persona del Espíritu Santo. Quien convence, quien convierte, no es el mensaje el que tú predicas, no es el estudio bíblico que tú das. Lo que convierte a una persona es el Espíritu Santo. Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio, dice Jesús cuando promete la venida del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer entonces para atraer almas a Cristo? Simplemente pedir la dirección del Espíritu Santo. Y que en cada iglesia el director misionero no sea el que nombró la comisión de nombramiento. Que él sea un simple instrumento, porque el verdadero director misionero tiene que ser el Espíritu Santo. Si una persona no está convertida, pueden hacer fiesta dentro de la iglesia. Y eso no servirá ni para atraer ni para retener. Porque la obra es la obra del Espíritu Santo. Y queremos parecernos al mundo con tal de atraer personas. Y es muy triste. Conceptos como, es que los tiempos han cambiado. Claro que han cambiado, porque Satanás siempre vive inventando nuevas cosas, aunque con la misma raíz, como lo hemos dicho. Pero exactamente así como el pueblo de Israel rechazó a Dios por pedir un rey, por parecerse a las demás naciones, en los actuales momentos la iglesia está cayendo en el mismo error y no nos damos cuenta. Conceptos como, es que nuestros cultos son muy tristes, es que son apagados, es que son aburridos. La pregunta, ¿el culto que nosotros rendimos es a la gente o es a Dios? Cuando la persona es tocada por el Espíritu Santo, lo que quiere es sentir la solemnidad de la adoración a Dios. Porque ya de los bailes está hostigado. Porque ya de la música mundana está hostigado. Y no es posible que nosotros querramos darle de lo mismo que está rechazando y de lo que viene huyendo para que lo encuentre también en la iglesia. Y es triste. Es triste porque de esa manera contristamos al Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. Sería bueno reflexionar en esto. ¿Cuánto del mundo estamos introduciendo a la iglesia con el pretexto de ganar alma o de retenerla? Especialmente refiriéndose a los jóvenes. Esa no es la forma. Es dejar que el Espíritu Santo actúe y nosotros ser simples instrumentos. La siguiente parte, los gobernantes gentiles. En el momento que el pueblo pide rey, está diciéndole a Dios, no queremos que nos gobiernes tú, queremos que nos gobierne un ser humano. Pero ¿qué diferencia hay entre el gobierno de Dios y el gobierno humano? El gobierno de Dios es un gobierno de amor, de justicia, de paz, de tranquilidad. Los gobiernos humanos son llenos de errores, malas intenciones, egoísmo, orgullo y todos los defectos que pueda tener. Porque el ser humano, en el momento que tiene un mínimo de poder, se empieza a endiosar. Israel fue la prueba a través de su historia. Hay un pensamiento que dice, ¿quieres saber cómo es verdaderamente un hombre? Dale un poco de poder y verás cómo reacciona. Y la mayoría, inclusive los mejores intencionados de los reyes de Israel, terminaron apostatando. Algunos se arrepintieron, otros no. Inclusive Salomón, el que mayor gloria le dio al pueblo de Israel, terminó apartándose, terminó enorgulleciéndose. Jesús enseña que cualquiera que quiera ser primero entre nosotros, tiene que ser el servidor de todos. ¿Cuánta gente anhela un cargo? ¿Cuánta gente anhela un título dentro de la iglesia? Y muchas veces hasta se pelea, se resiente. Es triste ver cuánta gente resentida hay fuera de la iglesia.
¿Cuánta gente resentida hablando en contra de la iglesia, vuelta en contra de la iglesia? Es muy triste. Pero Jesús dice que esa no es la forma. El que quiere ser primero en el reino de los cielos y en su iglesia, tiene que ser el servidor de todos, el que más sirve. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a servir? Ese es el tipo de liderazgo que Dios quiere que nosotros ejerzamos. El servicio. Porque es la única forma de prepararnos para el cielo. Porque en el cielo todos, la misión principal será el servicio. Servicio a los demás. Nadie vivirá para sí ni de una forma egoísta. Si no dejamos el egoísmo aquí, lastimosamente no estaremos allá. El propósito de Dios al elegir a Abraham, a su descendencia, era de que ese pueblo, al obedecer sus mandamientos, al obedecer sus estatutos, como dice su palabra, les vaya muy bien, sean prósperos, sean totalmente felices, sean diferentes. Y la gente, tal como ocurrió en los tiempos de Salomón, y la gente al ver, digan, pueblo entendido es este. El secreto de su éxito es su relación con Dios. Y saben que ese propósito no lo pudo cumplir el pueblo de Israel, lo cumplió a medias, al punto de que fue desechado y ese mensaje o esa promesa fue dado a los gentiles, de los cuales nosotros formamos parte. Gracias a Dios por eso. Pero nosotros también podemos cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel. ¿Qué tipo de luz estamos siendo nosotros? Ese propósito que tenía para Israel ahora es para nosotros, para los gentiles. Yo quiero leer dos pasajes. Ambos están en Isaías. El uno en el capítulo 49 y versículo 6 y el otro en el 63. Y dice en el capítulo 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Somos nosotros restauradores y luces. Y el capítulo 60 y versículo 3 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dios quiere que nosotros seamos luz, que seamos enderezadores de calzada. En estos tiempos donde la ley de Dios está siendo pisoteada mayormente por el mundo cristiano, porque hay un énfasis de parte de Satanás a través de sus emisarios diciendo que la ley era para los judíos, que la ley Cristo la clavó en la cruz, que la ley ya no hay que guardar. Nosotros somos los restauradores de verdades. A nosotros se nos ha visto en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 18, como aquellos que tenemos el evangelio eterno y como aquellos que somos los que iluminamos el mundo con la predicación del mensaje. Un mensaje que está siendo pisoteado. Y miren cómo ha evolucionado el tema de los mandamientos. Cuando usted le pregunta a uno de nuestros hermanos evangélicos que dicen que ya no hay que guardar la ley, usted le pregunta. Entonces tú matas, tú robas, y se llega a la conclusión que el único mandamiento que no guardan es el sábado, porque el resto dice que sí lo guardan. Pero como con eso, y con lo que dice Santiago capítulo 2, cualquiera que guardare toda la ley, pero se ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Como por su boca están siendo condenados, entonces ahora ya han sacado una nueva versión. ¿Cuál es la nueva versión? Que los mandamientos de Dios son unos y que los mandamientos de Cristo son otros. O sea, Cristo tenía una verdad y Dios el Padre tenía otra. No resiste ni el más mínimo análisis. Y más que eso, dicen que nadie puede cumplir la ley sino solamente Cristo, que como Cristo ya la cumplió en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, es como que ya la hayamos cumplido sin necesidad de cumplirla. ¿Qué les parece? Nosotros somos restauradores de verdades y somos luz. ¿Andamos de acuerdo a la luz que hemos recibido? ¿La estamos viviendo? ¿La estamos compartiendo o solamente la estamos viviendo nosotros? La siguiente semana continuaremos con la segunda parte de las naciones. Pero recordemos, hermanos, este mundo
Y su diseño no es de Dios, es un diseño de Satanás. Por eso Jesús dijo, no améis al mundo, no améis sus deleites. No somos del mundo, aunque estemos en el mundo. Debemos ser luz, y entre más intensa es la oscuridad, más debe brillar nuestra luz. Que Dios nos ayude a ser restauradores de verdades, a vivir una vida tal como la que Dios quiere y hacer la labor para la cual Dios nos ha llamado. Que Dios te bendiga. Y recuerda, suscríbete al canal, dale like y no te pierdas que muy pronto tendremos el tema ofrecido la semana anterior acerca de qué lugar ocupa en este momento Estados Unidos o Donald Trump. Hay un cumplimiento ya de alguna profecía, pero de eso hablaremos después. Que Dios te bendiga.